frase sacada de contexto es puro pretexto. Apréndete bien esa regla. Porque esa trampa es tan fácil de utilizar para tomar una parte de algo que se dijo o de algo que está escrito en la Sagrada Escritura y uno sacarlo de la situación en la que fue dicho, de la mentalidad de aquel quien lo dijo, y uno interpretarlo a su propia conveniencia. Esto sucede a cada rato. Por ejemplo, el Papa Francisco hace una declaración, por ejemplo, ¿quién soy yo para juzgar a una persona homosexual que quiera acercarse a Dios? Y lo que interpretan es, el Papa dice que ya no es pecado los actos homosexuales. ¡Oh, qué la canción! Para la Sagrada Escritura también las famosas guerras de bibliazos entre católicos, entre hermanos separados, que sacando citas de contexto usan algo tan sagrado como la palabra de Dios para atacarse. Y también es muy dado que usemos frases sacadas de contexto a nuestra propia conveniencia. Por ejemplo, algo que dice Jesús en el Evangelio de hoy, en el contexto de que los fariseos criticaban a los discípulos que estaban arrancando espigas en sábado. Y le decían, no está permitido que hagan nada de eso en día sábado. Y Jesús responde con una de sus palabras más hermosas y más icónicas de todo el Evangelio. Entiendan lo que significa, les dice, yo quiero misericordia y no sacrificios. En su contexto, ¿qué significa esto? Jesús va en contra de un legalismo vacío, de un cumplir la ley por cumplirla, pero sin mirar al bien de la persona, olvidándose de la misericordia, olvidándose del sentido de la ley y quedándose solo con su cumplimiento. Eso es lo que significa en su contexto. Pero uno puede tomar esas palabras y decir, misericordia quiero y no sacrificios, por lo tanto, puedo olvidarme de todos mis deberes religiosos, que al cabo a Dios no le interesa nada de eso. A Él, ¿para qué le sirve? Con que seas buena gente y buena onda con los demás y seas feliz, con eso tienes. Es lo único que le importa a Dios. Frase sacada de contexto. Esa, y como cuáles más, sacamos de su contexto. Por ejemplo, aquella en la que Jesús dice, no juzguen y no serán juzgados. Eso se refiere a que no hay que ser como los hipócritas, que solo ven la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el suyo. O sea, que solamente se dedican a condenar los errores de los demás sin ver los propios. Pero muchos, ¿cómo interpretan eso? Jesús dice que no me puedes juzgar, así que no eres tú nadie para decirme cómo tengo que vivir. Y yo sigo en mi error, yo sigo en mi pecado, y si me dices algo me estás juzgando, y Dios te va a juzgar. Eso lo usan como escudo para no dejarse corregir. Si leyeras el mensaje íntegro del Evangelio, sabrías que Jesús llama a corregirnos fraternalmente unos a otros. Y que te va a juzgar, sí, ciertamente sí habrá un juicio, y te lo puedo demostrar de muchas maneras, en muchas citas, que sí va a haber un juicio, y vaya que será un juicio riguroso para aquellos que no se dejaron corregir por su bien oportunamente. Pero para afianzar su argumento, sacan de contexto otra de las palabras clásicas de Jesús, aquella que le dijo a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno. Y como Jesús no me condena, entonces puedo seguir pecando tranquilamente, ¿verdad? Jesús le dijo esto a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Jesús la defiende ante el juicio implacable y sin misericordia de los hombres. Jesús muestra la misericordia de Dios que le da una oportunidad al pecador. Pero no saquen la palabra de contexto y díganla completa. Yo tampoco te condeno, pero ve y no peques más. La misericordia también implica la respuesta del pecador, implica la conversión. Aunque sí digamos que Dios te ama como eres, Dios te acepta así como eres, exactamente. Dios te ama aunque seas pecador, aunque hayas hecho de lo peor, seas como seas, sí. Pero el amor, ¿sabes también que exige? Que si andas mal, no te va a dejar así nomás. No te va a dejar igual que como estás, te va a ayudar a que salgas de ese pecado, te va a ayudar a que mejores. El hecho de que te ame como eres no significa que te va a dejar igual que como estás. Por eso, si tú tomas las palabras de Jesús como que, entonces no me condenas, entonces le sigo dando vuelo a la hilacha, pues ahí, ciertamente, Jesús no te condena. Eres tú mismo quien lo hace. Y de ahí pasas a justificarte con otras palabras de Jesús, como el que ama ha cumplido toda la ley. O las que le dijo aquella pecadora,
Porque ha amado mucho, se le perdona mucho. O sea, lo que importa es el amor. Todo lo demás no importa. Mientras tú ames, estás haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que a Él le importa. Sí, totalmente cierto que la ley se resume en amar y que el gran mandamiento de Jesús es el amor. Pero si tú en nombre del amor te brincas todos los mandamientos, todas las demás exigencias, mi amigo, yo te recuerdo de que el amor no es puro sentimentalismo. El amor es compromiso. El amor implica exigencias. Y si en nombre del amor te brincas esas exigencias, entonces lo que tú estás haciendo es todo lo que tú quieras, menos amor. En fin, si de veras te gusta citar la Sagrada Escritura, te invito a que no solo te aprendas algunas frases que te convienen, sino que comprendas el mensaje de toda la revelación, que te pongas en serio a estudiar la palabra de Dios y la auténtica doctrina de la Iglesia, para no sacar frases de contexto así recortadas en un collage para armar la doctrina que tú quieres, que te acomoda a tu forma de vida, citando las palabras de Jesús, pero muchas veces llevando una vida muy contraria a lo que Jesús enseñó. Si de veras valoras tanto eso, usa otra de las palabras que te encanta utilizar, esa que dice la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. Sí, ayúdate para que, estudiando la palabra de Dios, el Señor te ayude a comprender mejor. Pero si tú eres de esos que dicen que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, con eso me estás comprobando que nunca la has leído. Te deseo que tengas un hermoso y bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.